Muy bien, bienvenidos al módulo 2 de nuestro curso. Vamos a revisar ahora los informes financieros en los negocios. Y en realidad es el producto final de la contabilidad. Es importante revisar ahora el contenido de nuestro módulo. Vamos a revisar los informes financieros para los negocios, en qué consiste, cómo se estructura. Finalmente también las notas a los estados financieros. ¿A qué se le llama nota a los estados financieros? ¿Qué es un informe de gerencia? La declaración de responsabilidad, la auditoría externa y finalmente la relación entre los estados financieros. Este módulo es muy importante porque nos va a ayudar a entender el bosque. Todavía estamos en el bosque de la información financiera. Por lo tanto, ¿qué significan los informes financieros? ¿Para qué los necesitamos? Las empresas, por lo general, necesitamos información y necesitamos también mostrar a nuestros usuarios externos la información y las decisiones que hemos tomado. ¿Para qué? Quizás para invertir en nuevos negocios, para solicitar mayor inversión a usuarios externos, para aumentar o disminuir también nuestro patrimonio, es decir, nuestros recursos propios. Y también para obtener efectivo de ¿quiénes? De nuestros usuarios externos, de nuestros clientes. Tenemos que vender, tenemos que tener proveedores y pagar. Por lo tanto, tenemos muchos objetivos que cumplir a través de estos informes financieros. ¿Y cómo se estructura un informe financiero? No solamente vamos a tener los 4 estados financieros que vemos en la pantalla, bajo cierta estructura y presentación, los cuales están acompañadas de notas. Pero muy bien, vamos a entender a través de este reporte qué significan cada uno de estos 7 elementos. Un informe financiero se estructura a través de los 4 estados financieros. Tenemos el balance general o el estado de situación financiera, que es el estado financiero madre de los negocios. Tenemos el estado de resultados, el flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio neto. Luego vamos a ver en los siguientes módulos cada uno de estos árboles. Hoy estamos entrando al bosque. Todo esto va acompañado de unas notas a los estados financieros. Las notas son aquellas llamadas, digamos a pie de página, que van a ayudarnos a entender la composición de cada cuenta. Y estas notas son de varios tipos. También tenemos el informe de gerencia, que es un informe complementario presentado por la gerencia general del negocio. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de presentar alguna información importante que se quiera recalcar, algún proyecto específico, alguna nota importante que es necesaria considerar para los usuarios externos. Y finalmente tenemos el dictamen del auditor independiente. El dictamen es la carta que presentan los auditores a los socios. Y en esta carta se indican 4 opiniones principales. Pero antes de continuar, es importante tener claro lo siguiente. El gerente general es el responsable de preparar, presentar y elaborar los estados financieros, no es el auditor. Hay algunos negocios que creen que es el auditor, pero no es el auditor, es la gerencia general. ¿Se imaginan tremenda responsabilidad de presentar a los accionistas los 4 estados financieros? Por lo tanto, entonces, ¿cuál es el rol del auditor? El auditor tiene la responsabilidad ¿de qué? De presentar una opinión, es decir, tiene que emitir una opinión sobre la empresa que está revisando. Y esta opinión puede ser de 4 tipos. Opinión adversa, es decir, que el negocio no cumple con los principios contables para construir sus estados financieros. Una opinión con salvedades. ¿Qué significa una opinión con salvedades? Que el negocio presenta razonablemente sus estados financieros, excepto por un párrafo, una transacción que no haya quedado muy clara para el auditor. La abstención como tercer tipo de opinión. La abstención, digamos, significa que el auditor se abstiene de opinar, porque no encuentra información suficiente que le permita tener una opinión clara sobre el negocio. Y finalmente tenemos la opinión no calificada, que es la opinión favorable, es decir, que el negocio cumple razonablemente con la aplicación de la normativa para preparar sus estados financieros, lo cual es lo que queremos todos, ¿no? Tener una opinión sin calificar o no calificada.
Muy bien, las notas que acabamos de indicar pueden ser de dos tipos. Notas de carácter general, es decir, cuando hablamos del negocio, hablamos de las políticas contables, hablamos también qué cambios de políticas ha tenido el negocio, errores, digamos, sustanciales o bien eventos subsecuentes. Todo esto se explica al inicio del dictamen, que son las notas de carácter general. Y también tenemos las notas de carácter específico, que está relacionada con cada una de las partidas que se presentan en los estados financieros. Muy bien, aquí a continuación les presento un ejemplo del informe de gerencia. El informe de gerencia es un reporte muy importante y comprende dos aspectos. Primero, la declaración de responsabilidad sobre la veracidad de la información. ¿Se imaginan tremenda responsabilidad que tiene el gerente general? Porque está firmando y asumiendo su responsabilidad de que toda la información que contienen los estados financieros es veraz y confiable. Y luego esto se complementa con un análisis y discusión de la gerencia, donde se hace algún comentario adicional sobre cualquier aspecto del negocio que la gerencia desea recalcar. Por ejemplo, aquí en la pantalla vemos un ejemplo de lo que es declaración de responsabilidad para la empresa Gloria, en este caso. Aquí está firmado por el contador y el gerente general. En este caso han firmado dos personas, ¿no? Pero en buena cuenta la responsabilidad última la tiene la gerencia general. Y aquí lo que dice textualmente es: el presente documento contiene información veraz sobre el desarrollo del negocio de la empresa X al año X. Y los firmantes se hacen responsables por los daños que pueda generar la falta de veracidad o insuficiencia en los contenidos. ¿Se dan cuenta? Tremenda responsabilidad. Obviamente aquí también ha firmado el contador. Es que la gerencia general también podrá pedir a su vez alguna firma, digamos, asumiendo la responsabilidad a su contador, a su gerente financiero, a su control interno. Es perfectamente posible también. Finalmente tenemos el dictamen y para ello tenemos que explicar qué es un proceso de auditoría. ¿Para qué los negocios necesitamos tener un auditor? ¿Qué hace el auditor? El auditor, por un tema de salud financiera, es necesario que verifique que todo lo que hace el negocio lo hace bien y que cumple con la normativa contable. Es decir, un auditor responde y reporta directamente a los accionistas, no a la gerencia general, y tiene carta blanca o carta abierta para pedir cualquier información que requiera sobre cualquier aspecto del negocio. Es un examen. La auditoría consiste en el examen de la información, tal como se indica en la pantalla. Es decir, tiene que verificar cualquier aspecto que el auditor considere conveniente. Muy bien, luego, para ello, el auditor va a tener ciertas técnicas de verificación. Y el auditor tiene que ser un auditor externo, digamos, con una opinión objetiva, transparente, ¿no? Donde no haya conflicto de intereses. Y lo recomendable también es que tengamos un área de auditoría interna, si es que la política del negocio lo contempla. Es importante considerar no solamente estos procesos de auditoría externa, sino los de auditoría interna, es decir, contar con un equipo de auditoría interna que permanentemente nos va a ayudar a verificar que tu negocio lo está haciendo bien. Y lo normal y lo recomendable es variar este equipo de auditoría cada cierto tiempo. Según las políticas del negocio, puede ser cada año, cada 2 años. Y aquí les presento un ejemplo de cómo es el dictamen de los auditores. Es una carta dirigida a los socios, a los señores accionistas. Y empezamos esta carta estableciendo claramente los dos roles. Es decir, si ustedes ven en la pantalla, se indica primero la responsabilidad de la gerencia sobre los estados financieros. Y textualmente dice así: la gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros. Y la responsabilidad del auditor consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros. Así empieza la carta. Ustedes van a poder descargar también estos dictámenes a través de la página, por ejemplo, aquí en Perú, de la SMB, de la Superintendencia de Mercado y Valores, en donde, digamos, las empresas que cotizan en bolsa o que han emitido un título en oferta pública
están obligadas a presentar sus reportes financieros. Muy bien, luego tenemos en la siguiente pantalla, nos indican la opinión. Se indica la opinión que en este caso señala que en nuestra opinión los estados financieros antes indicados preparados para los fines expuestos en el párrafo siguiente presentan razonablemente en todos sus aspectos la situación financiera de la empresa X. Luego tenemos el párrafo de énfasis y aquí hay una palabra clave, ¿no? Sin calificar. Significa que es una opinión favorable. Esto ustedes lo van a poder también verificar a través de la página de la SMB.